Las noticias en contexto con Adela Coriad. Bienvenidos, gracias por estar en contexto. Hoy vamos a analizar el caso de la ruptura de relaciones entre México y Ecuador, luego de que en este último lugar, en la Embajada de México, se asaltara por parte de las autoridades ecuatorianas para capturar a Jorge Glass, el expresidente que tenía un asilo en la Embajada de México. Este ha sido una acción condenada por 18 países de América Latina y por 10 europeos. Pero no se quedó así. Ahora México puso ante la Corte Internacional de Justicia una denuncia en contra de Ecuador por la realización de este asalto y pues obviamente está inconforme. Y de esta situación que hay en América Latina, se plantean muchos las dudas sobre qué tan efectiva está siendo la figura del asilo. Vamos a tratar de analizar este tema con nuestro invitado Carlos González, abogado. Hoy está con nosotros Carlos Ernesto González, a quien saludo y le doy la más cordial bienvenida. Gracias, don Carlos. Hola, Adelita, gracias por Bienvenido. recibirme. ¿Cuál es el análisis que usted hace a raíz de esta situación y del asalto de las autoridades ecuatorianas para poder capturar, si así se dice, o arrestar a un fugitivo de la ley en Ecuador en una embajada? Bueno, yo creo que esto tiene distintas dimensiones, ¿no? Y yo creo que hay que tener también presente eso. La primera dimensión es la actuación del presidente de México, catalogando una serie de circunstancias internas de la política ecuatoriana como mecanismos generados para impedir el triunfo de los correístas en las elecciones. Es decir, desde acusar a la derecha ecuatoriana de haber sido los que verdaderamente mataron a Villavicencio, cuando las pruebas son evidentes de que ese no es el caso, y acusarlos de que lo hicieron para que Correa no ganara. Eso generó un problema interno político entre Ecuador y México, pero la situación política interna y de desconfianza con México en Ecuador se llevó a extremos. Cuando Ecuador recibe la noticia de que Glass ha entrado a la Embajada de México y México le pide el salvoconducto, Ecuador no solo le niega el salvoconducto, sino que antes de negarle el salvoconducto, le explica a la embajada por qué estaban cometiendo un error bajo las convenciones internacionales, porque estamos hablando de una situación de un señor que es un delincuente común, no solamente que robó con los casos de Odebrecht en Ecuador, sino que también está confirmado de que pudo salir de la cárcel a través de fondos pagados por narcotraficantes para poderlo liberar. O sea, es una situación en donde hay pruebas fehacientes de su culpabilidad como delincuente común. Entonces, esta información simplemente México la ignora y México, entonces, al ignorarla, y Ecuador, al suceder eso, declara non grata a la embajadora de México en Ecuador. Y allí es donde viene el problema de fondo, porque al declarar non grata a la embajadora, viene México y en efecto le da el asilo político a Glass. Pero México envía un avión de la Fuerza Aérea a llevar de vuelta a la embajadora a México. Eso no es algo normal. Perdón, Carlos, disculpe que lo interrumpa. En realidad, lo de el mandar aviones de la Fuerza Aérea de México es una práctica muy común de todos los gobiernos. Siempre envían aviones de la Fuerza Aérea para poder sacar a sus ciudadanos que los miran en peligro. Lo hicieron aquí en la invasión, lo han hecho en Haití, lo han hecho en innumerables ocasiones. No sé qué tan en peligro podía haber estado la embajadora Serur en Ecuador, pero es una práctica, por así decirlo, que se usa en México. Sí. En el caso de la embajadora, que realmente no estaba en ningún peligro porque la habían declarado non grata y ella perfectamente podía salir del país en un avión comercial sin ningún riesgo. El envío del avión genera una
unos rumores en Ecuador en el sentido de que lo que había era una operación para sacar a Glass encubierto con la embajadora en ese avión. Cosa que obviamente en un avión comercial no lo iban a poder hacer. Entonces, la situación del avión genera un estado de tensión interno en el gobierno de Ecuador. Entonces eso hay que verlo también desde una clave política de Ecuador, ¿no? El presidente Noboa se le iba a generar un problema muy grande si en efecto Glass salía escondido hacia México. Sí. Recordemos que ha habido otros casos en otros países de América del Sur donde México se ha prestado para situaciones de esta naturaleza, en particular en Bolivia y en otros lados. Entonces, la reacción del gobierno de Ecuador se tiene que ver en clave política interna. Y no estoy justificando que se metan en una embajada. Yo creo que el derecho internacional público debe respetarse. Pero hay que entender que hay una situación de abuso del derecho internacional público por parte de México y otros países como Nicaragua, en donde una institución que tiene un gran valor para América Latina, porque solamente existe en América Latina, que es la institución del asilo político, se desvirtúa dándole asilo a criminales comunes. Bueno, yo quiero analizar eso, don Carlos. Yo quiero analizar eso, pero ahora quiero analizar esa figura del asilo político, pero vamos a hacerlo después del cambio para poder dar un pantallazo completo de qué es lo que está pasando con el asilo en América Latina. ¿Lo estamos desvirtuando o no? Tenemos casos similares en otros países. Aquí hay mucha crítica por el asilo que se le ha dado al expresidente Ricardo Martinelli y eso lo hemos discutido innumerables veces en que el país que concede el asilo es el que califica la situación del asilante. Una pausa, del asilado, perdón. Vamos a hacer una pausa y regresamos con ese tema. Hoy analizamos el caso de Ecuador entre México y este país, la situación del asilo y el asalto que se ha hecho en la embajada. Lo hablamos con Carlos González. Don Carlos Ernesto, ¿cuál sería ahora la situación del asilo en Latinoamérica? Es decir, ¿qué pasa con esta figura? ¿La estamos desvirtuando según la apreciación de personas como usted, de abogados, o cómo deberíamos de verlo ahora? Bueno, yo creo que la institución es una institución que hay que preservar porque lamentablemente en América Latina el Estado de Derecho no es algo que es común. Entonces, el uso del Estado de Derecho o el uso de las leyes para perseguir políticamente a alguna persona es algo que sucede y no va a parar de suceder. En ese sentido, el problema está en que cuando estas convenciones se dan, a nadie se le ocurrió que íbamos a tener en el gobierno personas cuyo, digamos, criterio en materia de calificación de perseguidos políticos iba a incluir a delincuentes comunes, sobre todo delincuentes relacionados con la corrupción, que es un mal de América Latina. Entonces, al generarse esto, en efecto, lo que acaba sucediendo es que aquellos países que están haciendo un esfuerzo realmente para hacer valer el Estado de Derecho y perseguir la corrupción, se les genera un cortocircuito ante una circunstancia completamente impresentable e inaceptable. Porque aunque es cierto que las convenciones permiten que el país califique si es o no un perseguido político, lo cierto es que se presume que se va a hacer bajo criterios claros y bajo criterios serios. Ese no es el caso de lo que se está dando con Glass, obviamente, ni tampoco es el caso de lo que se está dando aquí con la Embajada de Nicaragua. Sí. O sea, hay una situación que requiere una revisión, una actualización de estos instrumentos de derecho internacional público para que se busque una fórmula más eficiente de designación del delito político o no, en mi opinión. Claro. Porque tal como está, simplemente está generando conflictos ante una situación de abuso del derecho por parte de países que realmente tienen o dirigentes que no respetan su propia institucionalidad o delincuentes, como es el caso del presidente de Nicaragua. Sí, y en Panamá tenemos una situación muy similar a lo que pasó en Ecuador. Es decir, Nicaragua otorga asilo a un expresidente que en Panamá está, digamos,
condenado por un delito común, pero él se siente un perseguido político, le dice esto a la embajada adopta su teoría, adopta su situación y le califica como un perseguido político y por eso le da el asilo. Pero Panamá en ningún momento se ha atrevido a entrar a la embajada de Nicaragua. En su juicio, Panamá tenía que haberle dado el salvoconducto al señor Martinelli, por ejemplo, que no lo ha hecho y parece que no lo hará por lo menos hasta que finalice este gobierno. El salvoconducto, en mi opinión, puede ser hasta catalogado de una ilegalidad de parte del Ejecutivo, porque hay una condena en firme, aquí hay un Estado de Derecho. O sea, el órgano ejecutivo no puede hacer abstracción de la decisión del órgano judicial en materia penal. No puede hacer abstracción de eso. El salvoconducto sería un mecanismo de violar esa decisión del órgano judicial. Así que yo no creo que hay un espacio viable para el Ejecutivo de dar ese salvoconducto. Por el otro lado, hay una situación en donde Nicaragua agrava las cosas. Observemos que ha incrementado el tamaño del consulado sin autorización del gobierno panameño, que es otra violación a las convenciones internacionales. Entonces, no solamente adopta una posición que es completamente contraria a lo que pretende la convención, sino que genera otros conflictos con Panamá. Y genera una relación tensa que existe ahora entre Nicaragua y Panamá. ¿Usted Correcto. ¿Qué vaticina en este tipo de relación? O sea, en la forma en cómo ahora está. Panamá le dijo a Nicaragua, la verdad es que no estoy muy de acuerdo con lo que has hecho porque tenías que haberme pedido permiso para poder ampliar la embajada o el consulado. Adelita, el problema es que los mecanismos que se han creado en la región para hacerle frente a las violaciones de los derechos humanos y a la defensa de la democracia no están funcionando, porque tenemos un señor como el señor Ortega, que es un delincuente común, ha asesinado más de 400 personas, ha hecho de Nicaragua una cárcel, ha expulsado a quienes lo oponen. O sea, hay una dictadura norcoreana en Nicaragua y los países de la región ni siquiera activan la Carta Democrática. Este señor además ha intervenido en 2 misiones diplomáticas. Intervino en la Embajada del Vaticano e intervino en la Embajada de la OEA en Nicaragua. O sea que esas normas de derecho internacional público están hechas para estados que respetan el derecho internacional público. Y rompió rompe relaciones con Ecuador condenando el asalto. Algo que él hizo. Algo que él ya hizo 2 veces. O sea que eso es un chiste. Y es una situación en la que los sistemas de derecho internacional público se ven colapsados y desfasados, porque no puede ser que una dictadura que viola los derechos humanos, que persigue a sus opositores, ande calificando en otro país si lo que está sucediendo es político o no. Eso es impresentable. Entonces ahí tenemos una situación que debe revisarse, que no puede continuar y que no puede ser que los países decentes, digamos, los países que están dentro de un marco relativamente estable de democracia y de Estado de Derecho, se sometan a la voluntad de estos dictadores. Bueno, eso no puede ser. Quiero hacer una pausa, don Carlos, y al regresar me gustaría hablar de 2 cosas. O sea, una, que me diga cuál puede ser después un restablecimiento de las relaciones entre México y Ecuador, si es que se vislumbran, y cómo se haría este procedimiento. Y algo un poco más curioso, es decir, ¿qué puede argumentar Ecuador a su favor? Yo sé que este es un hecho condenable por muchos países, pero Noboa puede argumentar algo a favor. Eso lo vamos a hablar cuando regresemos de la pausa. Bien, vamos a tratar de analizar un poco. Después de que México vaya a poner puso la denuncia ante la Corte Internacional de Justicia, ¿qué podría argumentar Ecuador a su favor, si es que algo? Pero me gustaría entender desde la visión de un abogado, don Carlos, ¿qué usted cree que va a argumentar Ecuador a favor de
la situación o de la irrupción a la embajada? Tomando en cuenta ya todas las aristas, ¿no? De que no se puede entrar, de que se trata de un ataque, pues tal vez a otro país soberano, pero ¿qué podría argumentar? Bueno, o sea, si yo fuera abogado de Ecuador, me imagino que yo argumentaría lo poco que puedo argumentar, que además es preocupante, ¿no? Primero, la actuación del presidente de México con relación a la política interna de Ecuador, en donde de alguna manera expresa una posición o una voluntad contraria a la del gobierno que democráticamente gobierna Ecuador. Ujú. Y defiende subrepticiamente al correísmo, no, subrepticiamente no, defiende claramente al correísmo, haciendo a través de ello una defensa subrepticia del señor Glass, a quien los correístas señalan como perseguido político, Ujú. que no lo es. Entonces, la actuación del presidente de México es un preludio de todo lo que ha pasado posteriormente y genera una visión o una voluntad de tomar medidas en contra del gobierno de Ecuador. Lo otro que yo haría es precisamente hablar de que aquí hay unos casos claros en donde este señor ha sido condenado, se trata de un delincuente común, no de un perseguido político, y que él, a pesar de ello, México lo catalogó de perseguido político. Y también traería a colación el tema del avión. El Sí. tema del avión que de alguna manera genera un nerviosismo interno del gobierno de Ecuador. Yo, si fuera Ecuador, llevaría estas Sí. cosas a la Corte porque en materia de derecho internacional público muchas veces las cortes van más allá de lo que establece de manera taxativa los convenios internacionales. Ahora, yo no veo a una corte internacional no reclamándole a Ecuador la Claro. actuación contra una misión. No, eso no lo Digo, veo. seguro, Sin porque hay embargo, que institucionalizar. sí puedo ver que en ese fallo, en donde condene a Ecuador por esa actuación, también se establezca algún precedente de derecho internacional público con el abuso del derecho que ha hecho México. Exacto. Eso pudiera ser un llamado de atención. Y otra cosa, don Carlos, interesante que está pasando en nuestra región es que vemos una lucha, no una lucha, pero es un dime que te diré entre presidentes con respecto a quiénes son, cómo se califican o cómo los ven desde otro lado. Y de igual manera pareciera una lucha ideológica, pero yo no creo que más bien se pase en eso, sino que en realidad muchas veces se tiene que ver por la forma en cómo califica un presidente a otro, y me refiero a los dimes y diretes que se han intercambiado Gustavo Petro con Milei en Argentina, recién nombrado, Y bueno, con recién en Bukele. ejercicio el último. Y con Bukele. Y con Bukele, claro, con Bukele de Sí. igual manera, porque Bukele también ha estado muy activo en la política internacional. Y Petro también ha dicho cosas que afectan a Panamá. O sea, el presidente Petro realmente actúa no como usualmente actúan los presidentes colombianos, que tienen cierto nivel y manejo que no se parece en nada al manejo del señor Petro. La polémica con Milei surge porque Milei, desde su campaña, ha atacado a todos los gobiernos de izquierda de Latinoamérica de manera Sí, muy virulenta. Sin embargo, cuando llega a la presidencia, él no atacó a Petro, fue Petro quien lo atacó a él, acusándolo de una serie de cosas, y allí vino la reacción de Milei. la reacción. Igual con Bukele fue lo mismo. Y ahí está la famosa frase de Bukele que le dijo, ahora dilo sin llorar, ¿no? Digo, el tema de estos presidentes metiéndose con otros presidentes es algo que Sí, demuestra en gran medida ese estilo confrontacional que se inauguró en América Latina con la Cuba comunista exacto. y que la llevó a otros niveles Chávez. O sea, ese estilo ahora domina la política latinoamericana. Es un estilo. Lamentablemente, no hay civilidad en los procesos.
porque la gente se ha acostumbrado a que aquí hay que confrontar, Sí, y ese no es dialogar y no debatir. se les Entonces, olvidó la diplomacia, el parece. confrontamiento, acá, exacto, el confrontamiento ya llegó a los jefes de Estado. Entonces, Sí. hay un problema de civilidad. Hay Eso. un problema de civilidad en América Latina serio. Gracias, don No solo en Carlos. América Latina, pasa en otros lados. ¿Eh? No, claro, pero acá como que se siente un poco más porque todos estamos en la misma, como que tenemos ya una comunicación más instantánea con todas las redes sociales también. Gracias, Correcto. don Carlos, por estar con nosotros y explicarnos el tema de Ecuador, un tema muy pertinente en este momento en nuestra situación. Vamos a ver cómo se desarrolla este proceso en la Corte Internacional de Justicia. ¿Cuál puede ser la sanción contra Ecuador y después qué va a seguir con Jorge Glass, ¿no? Que eso era lo interesante. Gracias, don Carlos, muy amable. Gracias por todo. Nos vemos la próxima y gracias a usted por la atención. Nos vemos en otra ocasión. Las noticias en contexto con Adela Coriad.